Bueno, chicos, acá donde dice actividad, te va a detallar más aún la actividad día 1. Cuidamos el agua planificando una propuesta de ley. Dice que estés atenta porque aquí vamos a entrar de lleno al desarrollo. Entonces, mucha atención. Vas a acomodarte en un espacio donde puedas leer o escuchar el texto con tranquilidad. Y la misión es esta. Las leyes son necesarias para proteger y salvaguardar los derechos de todos y todas, razón por la cual se elaboran que rigen para la sociedad. El agua es un recurso vital que requiere ser protegido. Antes de empezar con el proceso de elaboración de la propuesta de ley, reflexiona. Estas preguntitas las vas a anotar en tu cuaderno y las vas a responder. ¿Crees que es necesaria una ley para el cuidado del agua? ¿Por qué? Escribe tus respuestas. Luego viene, desde tu rol de ciudadano o ciudadana, vas a redactar una propuesta de ley para el cuidado del agua. No te preocupes, iremos escribiéndola poco a poco y al final habrás terminado tu propuesta. Es decir, no te preocupes si es que te equivocas, si presentan errores, ¿sí? Poco a poco vas a ir aprendiendo. Acá tienes que revisar una propuesta de ley. Revisa cómo se redacta una propuesta de ley. Para hacer algo tienes que revisar un modelo. Y acá te va a dar los ejemplos. Dice, primero, revisa la estructura de una propuesta de ley que te presentamos en la ficha 1, página 30, cuaderno de trabajo, comprensión lectora, disponible en la sección recursos de esta plataforma. Acá, una vez que identifiques esa ley, ese ejemplo que está en la sección recursos, en el otro enlace, vas a observar e identificar cuáles son sus elementos y cómo se presentan. Esta preguntita la vas a copiar en tu cuadernito y la vas a responder. Repito, vas a observar esa ley ejemplo, y vas a identificar cuáles son sus elementos y cómo se están presentando. Segundo, vas a ubicar el fragmento de la Constitución Política del Perú referido a derechos fundamentales de la persona que se presenta en la ficha 1, página 31 del cuaderno de trabajo comprensión lectora disponible en la sección recursos de esta plataforma. Quiere decir que ese fragmento de la Constitución Política del Perú también está en la sección recursos. ¿Ok? Una vez que vas a identificar, reflexiona a partir de la estructura y el fragmento revisado. Esa preguntita la vas a responder en tu cuaderno. ¿Has podido identificar la forma de la ley? Es decir, sus elementos, el título general, los capítulos numerados y con un nombre, los artículos ordenados numéricamente y con un nombre y un texto con el contenido de la norma, además de que es un documento algo extenso. También has podido identificar el contenido del primer capítulo referido a los derechos fundamentales de las personas. Si todas estas preguntitas las has podido identificar, entonces viene lo siguiente. Si consideras necesario, vuelve a revisar la estructura del texto, página 30, en el texto página 30 y 31, y vas a identificar los elementos. Es decir, que si no lo has podido identificar esto de acá, estas preguntitas, estas de acá, vas a volver a repasarlas, pero tienes que identificar los capítulos numerados, el título, los artículos, el contenido de cada norma, ¿sí? Para poder realizar tú tu reglamento de ley. Una vez que ya lo pudiste identificar, vas a elaborar el plan de escritura de tu propuesta de ley. Dice, ahora que ya te has informado, organiza tu propuesta de ley. Para ello, da respuesta a las siguientes preguntas. Si consideras necesario, puedes agregar otras. Estas preguntitas también las vas a escribir en tu cuaderno. Es como una adecuación del texto. Recordamos que en una clase hicimos la adecuación del texto, ¿no? Cuando tú vas a escribir un texto, tienes que adecuarlo. Tienes que primero pensar, ¿no? Pensar a quién le vas a decir, cómo lo vas a decir. Acá están las preguntitas. A. ¿Por qué escribirás una propuesta de ley sobre el agua? ¿Con qué propósito lo harás? ¿A quiénes estará dirigido tu propuesta de ley? ¿Qué lenguaje emplearás? ¿Qué título podría tener? ¿Cuántos capítulos proyectas tendrá?
¿De qué tratará cada capítulo? Anota o registra tus respuestas, luego colocas en tu portafolio o en tu cuaderno. Después volverás a utilizar esta información. Esta información es muy importante para que elabores tu propuesta de ley, ¿sí? Aprovecha tu tiempo e investiga sobre otros tipos de leyes, revisa y observa en qué se diferencian o qué se parecen. Esto te permitirá tener más información para la siguiente actividad.